Don Carlos García Molina está aquí en TVN, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación luego de haber leído el artículo de ayer en el Diario de la Prensa. Buenos días, bienvenido. Buen día, profesor Cabrera. ¿Cómo funciona esto? O sea, no es lo mismo la auditoría de la que uno habla todos los días que la auditoría forense. Definitivamente. No es igual. No es igual. La auditoría forense es una auditoría muy técnica, mucho más técnica que la auditoría tradicional. Es como si, y un poco menos con un proceso judicial. Esto va acompañada de un equipo técnico multidisciplinario. En una auditoría forense participan auditores que son contadores públicos autorizados, certificados, idóneos en lavado de dinero, anticorrupción y fraude. O sea, especializado. Especializado totalmente. Técnica que no maneja el auditor del día a día. Tradicional, exactamente. Oiga, cuando yo leía su artículo ayer, y hay una película que a mí me ha gustado verla cada vez que puedo, Elliot Ness, Los Intocables. Eso es la figura, un poco, un equipo de gente especializada para investigar este tipo de delitos. Es correcto. Inclusive en el equipo multidisciplinario participan tributaristas, expertos en polígrafo, en interrogatorio de polígrafo, expertos en contabilidad de costos, expertos en ingeniería estructural para diseño, etcétera. La auditoría forense reconstruye los hechos independientemente del tiempo que haya transcurrido entre que fue descubierto o se dio el fraude hasta el momento de su investigación. ¿Tiene el Estado panameño esta estructura dentro de la organización, dentro del organigrama del Estado panameño? Desgraciadamente no. ¿No la tiene? No la tiene. La Contraloría General... ¿Quién debiera estar llamado? La Contraloría General debería tener un equipo de auditores forenses. Tengo entendido que existía una estructura muy pequeña, pero que fue desmembrada. Pero de lo que usted conoce de la administración pública, ¿sería posible, en medio de esta situación que estamos conociendo los panameños, que la Contraloría tuviera una herramienta, no sé si paralela o tercerizada, como llaman ahora, o sea, contratar a personas para este trabajo en particular? Totalmente. ¿Es posible? Profesor, el fraude en las instituciones, tanto públicas como privadas, producen un hueco del 5% de los ingresos de las instituciones. Eso trasladado a un presupuesto de un gobierno como es el nuestro, de 18.000 millones de dólares, indica que el gobierno pierde entre 800 y 900 millones de dólares anuales por temas de fraude y corrupción. Tanto el gobierno como la empresa privada. Espérese, don Carlos García. Usted me está diciendo que, y obviamente todo esto está estudiado, está analizado, Correcto. Que el 5% de lo que sería el presupuesto del Estado, en este caso el Estado panameño, se puede estar perdiendo en corrupción, en las distintas gamas de formas de corrupción. Es correcto. Las estadísticas y las encuestas de organismos internacionales que estudian el fraude llegaron a la conclusión de que, por la recopilación de información, de que los sectores financieros, de los sectores manufactureros, los gobiernos y la administración pública son las entidades que más dinero pierden en actos de corrupción, y aproximadamente el 5%. Pero imagínese 900 millones, eso es un escándalo en un país tan chico como este. En cualquier país pobre. Bueno, sí, en cualquier país. Así es. Ese dinero que se le quita a los hospitales, que se le quita a la justicia, que se le quita a los colegios. Bueno, por eso etcétera. dicen que la corrupción es el impuesto a los pobres. Más caro que hay. Creo que usted nos trajo unas gráficas para tratar de entender aún más cómo funciona esto. Si nos las va pidiendo el director y nos las van poniendo para que don Carlos García nos las explique así rápidamente, gráficamente, para los que aprecian en este momento. ¿Esta de qué se trata, don Carlos? Esta se refiere, por ejemplo, al alcance de la auditoría forense, ¿verdad? La auditoría tradicional la tenemos en el lado izquierdo, que es muy limitada. Sin embargo,
porque llega solamente hasta el beneficiario aproximadamente de los recursos, de lo que se paga. A través de una etcétera. sociedad anónima, una persona natural. Correcto, así es. La auditoría forense antifraude se realiza con normas y procedimientos antilavado, anticorrupción, antifraude y va hacia los beneficiarios tercero, cuarto, quinto. Los beneficiarios, sea quien mucho sea, más allá del se individuo. extiende mucho más allá Los del individuo. hijos, la esposa, los tíos, los primos, Correcto. los amigos. Quien sea se haya beneficiado con los dineros directa o indirectamente. Inclusive puede llegar hasta las declaraciones de renta, puede llegar hasta ITBMS, puede llegar a verificar ganancias de capital, puede llegar a revisar el 2% en caso de transferencia de O sea, bienes. que es mucho más integral. Mucho más integral y científica. La siguiente gráfica, ¿qué nos diría entonces? ¿Cómo la representamos allí? Allí la tenemos. Este es elementos de la No, configuración. de la configuración del fraude. Ese es cómo funciona. No sale. ¿Cómo se configuran los delitos económicos? Pues tenemos aquí la víctima o el afectado del fraude, el autor del fraude, el beneficiario del fraude, porque el autor puede ser uno, el autor material, pero el beneficiario puede ser otro. El ardid para ejecutar el fraude, que fue lo que se diseñó, y el daño ocasionado por el fraude. Esos son los elementos que configuran. Aquí cabe el término de un círculo vicioso. Es correcto. Y otro asunto Y la es, ajá, profesor, que mientras más personas participen en el fraude, lo que se llama colusión, va aumentando la cuantía del Va fraude. aumentando la cuantía. Una persona roba 10, 2 personas roban 20, 3 personas roban 40, 50 y así sucesivamente. Y esta sería la tercera gráfica. Esta es la etapa del blanqueo de capital, producto de la actividad ilícita, pues que y se refiere a la colocación, que es cuando el dinero entra al sistema financiero, que normalmente es cobrado en efectivo, ¿ve? Luego se utiliza para pagar factura, préstamo, etcétera, en la etapa del encubrimiento y posteriormente se utiliza en la integración al sistema, que es a través de préstamos, compras, bienes de lujo, fincas, apartamentos, yates, aviones, cosa de que se disfrace pues el origen del dinero. Cuando le dicen blanqueo es porque el dinero es sucio y lo blanquean. A eso se refiere la expresión, ¿no? Se hace puro. Se blanco es lo color limpia. puro. Ahora, me quedo aún más preocupado, don Carlos García, en cuanto a, en medio de estos escándalos, si se lograra determinar responsabilidad, porque todavía apenas estamos en la etapa que los fiscales están investigando, me preocupa el saber que no hay los mecanismos en el Estado panameño para aplicar una auditoría forense. Bueno, precisamente por eso el Ministerio de Economía y Finanzas acertadamente, porque no hay otra auditoría más calificada que la forense para determinar la responsabilidad en el caso de Fispan, ¿verdad? Entonces, el que no entiende, el que no comprende la certeza, la contundencia que lleva una auditoría forense, lógicamente se opone a este mecanismo. Mire, a mí me dijeron, aquí somos panameños y todos sabemos cómo funciona nuestra sociedad, pero me decía, mira, en el caso hay un fulano de tal, que a él no le vas a encontrar nada a su nombre, nada, y negoció millones y millones y millones, eso es lo que se dice, falta esa verdad, pero dice, no le vas a encontrar nada a su nombre. ¿La auditoría forense pudiera La encontrarlo? auditoría forense se basa en normas y procedimientos que determinan el beneficiario final de los recursos. Usted puede justificar, eso se llama justificación, ¿verdad? Usted puede en su yo interno justificar, no hay ningún problema, la plata tú me la das, yo se la doy a Edwin, Edwin se la da a la tía y se acabó. Cuando a la tía le pregunta, la tía dice que eso fue producto de una herencia o fue producto de un préstamo. Todas esas figuras están configuradas en los elementos de un fraude. Por eso la auditoría forense se encarga de presentar las pruebas, tanto al fiscal, apoyar tanto al fiscal como al juez, ¿no? Con los elementos probatorios, ¿verdad?
hay 300 tipologías de fraude. 300. 300. Wow. Y cada una tiene su configuración, ¿verdad? Ahora dígame, ¿hay la cantidad de panameños finalmente como para que el Estado, a través del gobierno, en este caso el Ejecutivo, o la Contraloría, el MEF, no sé, digan, ¿sabe qué? Vamos a proceder con esto. ¿Hay cantidad de panameños certificados idóneos para esto? Yo creo que hay suficiente cantidad para iniciar. Lógicamente el gobierno, imagínense que dedique 1% de 800 o 900 millones de dólares para fortalecer tanto al Ministerio Público como la Contraloría General de la República con contadores públicos autorizados idóneos en estos temas de antilavado, antifraude, anticorrupción. El 1% es una inversión. Es una vas inversión. a recuperar mucho más de lo que vas a gastar. Pero hay que ayudar también a los fiscales con un equipo de auditores y apuntalar forenses, correcto, Así lo es. que es la certificación. O sea, como Contraloría, si la Contraloría estructura un cuerpo superior de investigación, por ejemplo, donde existan auditores forenses idóneos y con una preparación continua, ¿verdad? Bien pagados, sometidos a polígrafo de vez en cuando, sometidos a... Y alejados de los avatares. Correcto, y con unas normas, altas normas Claro. éticas, y bien morales. pagados también. Bien pagados, porque eso correcto. también era parte de la Que el historia. funcionario público, cuando un auditor forense de la Contraloría o del Ministerio Público le toque la puerta, tiemble, se acaba la corrupción. Acaba la corrupción, sin duda alguna. O se mitiga. Sin duda alguna. Don Carlos García, muchísimas gracias por darnos una perspectiva realmente interesante y valiosa. Ojalá que las entidades responsables de estas investigaciones tomen nota de esto. Auditoría forense, que no es lo mismo que la auditoría común y corriente. Tradicional. Muchísimas gracias, don Carlos. Muy amable.